Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, honestamente, tiene a muchos de nosotros con la cabeza dando vueltas. Estamos hablando de un posible llamado de auxilio, una situación intrigante que involucra a dos de las estrellas que amamos, Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Si han escuchado bien, el título lo dice todo: Afra Saraaolu pide ayuda a Mert Ramazan Demir. ¿Qué sucede? Vamos a desentrañar esto juntos, a analizar lo que sabemos, lo que se rumorea y a tratar de darle un sentido a todo este misterio. Pero antes de lanzarnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Un clic en ese botón rojo y listo. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, ustedes saben, son esa pareja que ha conquistado nuestros corazones en pantalla, la chispa que se enciende cada vez que aparecen juntos. Su química es innegable, su conexión palpable, y por eso mismo, cuando surge cualquier indicio de que uno de ellos podría estar necesitando apoyo del otro, la atención se dispara. La frase clave aquí es: pide ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Una ayuda profesional, emocional, algo relacionado con su trabajo, o quizás algo más personal. La especulación, como siempre, corre como pólvora, y es nuestro trabajo aquí en el canal intentar poner un poco de orden en este caos de información, basándonos en lo que está disponible públicamente y lo que podemos inferir de manera razonable. Lo primero que debemos considerar es el contexto. Afra y Mert no son solo compañeros de escena, son amigos cercanos, confidentes, y han pasado por mucho juntos. Han compartido el éxito abrumador de la serie que los lanzó a la fama, han enfrentado las presiones de la fama repentina, y han construido una relación de apoyo mutuo que va más allá de las cámaras. Por lo tanto, si Afra ha pedido ayuda a Mert, es muy probable que sea dentro de este marco de confianza y cercanía. No estamos hablando de un grito desesperado a un extraño, sino de una petición a alguien en quien confía plenamente. Una de las posibilidades, y quizás la más obvia dada la naturaleza de su trabajo, es que Afra esté pasando por un momento de estrés o agotamiento profesional. El ritmo de las grabaciones de series de televisión, especialmente aquellas que son éxitos mundiales como la suya, puede ser extenuante. Largas jornadas, presión constante, expectativas altas, todo esto puede pasar factura. En estos casos, tener a un colega y amigo cercano como Mert, que entiende perfectamente por lo que está pasando, sería un gran alivio. Podría ser simplemente una conversación de apoyo, un consejo sobre cómo manejar la presión, o incluso un simple gesto de amistad para animarla. Quizás ella se siente abrumada por la cantidad de trabajo, las críticas o la exigencia de mantener un nivel de rendimiento alto, y ha buscado en Mert un oído comprensivo y una voz de aliento. Otra faceta a considerar es el impacto de la fama. Ser una celebridad joven y exitosa conlleva sus propios desafíos. La constante exposición mediática a los paparazzi, la pérdida de privacidad, los rumores infundados, todo esto puede ser una carga pesada. Es posible que Afra se haya sentido un poco perdida o abrumada por esta faceta de su vida, y haya recurrido a Mert, quien también está navegando por estas aguas. Mert, al ser una figura pública experimentada, podría ofrecerle consejos sobre cómo lidiar con la atención mediática, cómo mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional, o simplemente cómo sobrellevar la presión de ser constantemente observado. La comprensión mutua en este aspecto es invaluable. También debemos pensar en el plano personal. Aunque intentamos mantener nuestras vidas profesionales y personales separadas, a veces se cruzan, especialmente cuando se trabaja tan estrechamente con alguien. Podría tratarse de una situación personal que la ha afectado emocionalmente, y ha sentido la necesidad de compartirlo con alguien de su círculo más cercano, alguien que la conozca bien y que pueda ofrecerle consuelo y apoyo. Mert, al ser un amigo de confianza, sería la persona ideal para esto. No necesitamos saber los detalles exactos de esta situación personal para entender que el apoyo de un amigo en momentos difíciles es fundamental. Si nos ponemos un poco más especulativos, podríamos considerar escenarios relacionados con la propia serie. Quizás hay algún desafío de actuación particular que Afra está enfrentando, o alguna situación en el set que le está resultando difícil de manejar. En estos casos, Mert, como su coprotagonista y alguien que comparte el mismo universo de la historia, podría ofrecerle ideas, actuar como sparring partner para ensayar.
escenas difíciles o simplemente darle esa seguridad que necesita para brillar en su papel. Las dinámicas entre actores son complejas y a veces, la ayuda de un colega cercano puede ser crucial para superar un obstáculo creativo. Ahora bien, es importante recordar que mucho de esto es especulación. A menos que haya una declaración oficial o información verificada, debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones definitivas. La belleza de esta situación, para los fans, reside precisamente en ese misterio, en esa posibilidad de que haya una conexión más profunda y un apoyo genuino entre ellos. Nos gusta pensar en ellos no solo como actores talentosos, sino como seres humanos que se cuidan mutuamente. También hay que considerar la forma en que se comunican estas noticias. A menudo, lo que llega a los medios es una versión simplificada o sensacionalizada de lo que realmente sucedió. Una conversación privada, un mensaje de texto de apoyo, un consejo rápido en el set. Todo esto puede ser interpretado como un llamado de ayuda, cuando se le añade un titular llamativo. No todo es tan dramático como parece en la superficie. Es probable que Afra haya buscado una conexión y un apoyo normal, y que la atención mediática haya magnificado esa interacción. Lo que sí es indudable es que Afra y Mert tienen una relación que va más allá de la pantalla. Han construido un vínculo de respeto y admiración mutua, y eso es algo que podemos apreciar como espectadores. Ver cómo se apoyan el uno al otro, ya sea en público o en privado, refuerza la idea de que son profesionales dedicados y, lo que es más importante, buenas personas. La fama puede ser aislante, pero tener a alguien que te entiende y te respalda puede marcar una gran diferencia. Además, pensemos en la fortaleza que esto demuestra por parte de ambos. Afra, al ser lo suficientemente valiente y vulnerable como para pedir ayuda cuando la necesita, está mostrando una gran madurez. Y Mert, al estar dispuesto a ofrecer ese apoyo, demuestra su lealtad y su calidad humana. Estas son las cualidades que, más allá de su talento actoral, hacen que la gente los admire y los quiera. Quizás también podríamos interpretar este llamado de ayuda como una necesidad de reafirmación. En un mundo donde constantemente se cuestiona el trabajo de los artistas, y donde los rumores y las críticas pueden ser implacables, tener a alguien que confía en ti y te anima puede ser un salvavidas. Afra podría estar buscando esa validación externa, esa confirmación de que está haciendo un buen trabajo, que sus esfuerzos son reconocidos y valorados. Y Mert, al ser su colega y amigo, es una fuente ideal para esa reafirmación. En resumen, lo que parece ser un simple titular, en realidad abre la puerta a muchas interpretaciones y a la reflexión sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. Si Afra Saraolu ha pedido ayuda a Mert Ramazan-Demir, es muy probable que sea dentro de un contexto de amistad, apoyo profesional o personal, o incluso una combinación de todo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su conexión trasciende la pantalla y que, como espectadores, tenemos el privilegio de ser testigos de cómo construyen una relación sólida y de apoyo mutuo. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado intrigante y esclarecedor. Hemos explorado las posibles razones detrás de ese enigmático titular, considerando desde el estrés laboral hasta la presión de la fama y las dinámicas personales. Lo más importante es recordar la fortaleza y la calidad humana que Afra y Mert demuestran, tanto individualmente como en su relación. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Tienen alguna otra teoría o interpretación sobre por qué Afra podría haber pedido ayuda a Mert? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, no se olviden de dejar un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Afra y Mert, o que simplemente disfrutan de un buen análisis y de estar al tanto de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.